Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y después de una brevísima pausa, nos da muchísimo gusto estar aquí. Esperamos que se conecten, que puedan compartir su análisis con nosotros en este importante tema y como siempre mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestro auditorio que nos acompaña como siempre cada semana. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo en vivo hoy, miércoles 5 de agosto de 2026. Pues como siempre, con temas relevantes de la agenda pública que queremos tratar pues con especialistas de esos diversos temas que solemos tocar. Hoy tenemos uno que es de vital importancia y para cual sin duda contamos con una gran especialista, quien además es una extraordinaria abogada, Mariana Aramburu, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, quien nos acompaña esta noche para hablar de los lineamientos estos que pretende imponer el gobierno federal sobre supuestos, digo, los derechos no son supuestos, pero los lineamientos supuestamente buscan proteger derechos de las audiencias y ante lo cual quiero aclarar de entrada que en este programa va a haber opiniones e información. Muchísimas gracias, Mariana, por estar esta noche con nosotros. Hola, queridos Mónica, Aurelio. Como siempre es un gusto participar en este espacio tan importante de análisis, de mucha opinión y mucho debate. Y muchos saludos a todas las personas que se conectan y nos escuchan hoy en la noche. No, pues es un gusto de verdad, Mariana, que estés nuevamente en la clave para aquellos que se perdieron aquel buen programa que tuvimos. Y bueno, pues tú como la conocedora que eres de temas bastante importantes, quisiera que nos dieras un primer pronunciamiento de acuerdo al tema del programa, que es esencialmente pues los nuevos lineamientos en materia de defensa de las audiencias, una propuesta desde la Presidencia de la República en unos momentos muy difíciles. Llama la atención que hagan esta propuesta en momentos en que los actores, varios actores políticos de Morena, gobernantes, no tan solo son señalados, sino requeridos por Estados Unidos, y en una conversación donde cada vez pareciera que les afecta más al partido en el poder, y desde la mañanera, bueno, pues se exhorta a este debate que yo creo que más bien quiere ser una imposición. Perdón que me extendí, pero tu primer posicionamiento. Hombre, Mónica, tienes absolutamente toda la razón. El momento es muy curioso, porque el debate sobre el derecho a las audiencias no es un debate novedoso. Es un debate que lleva muchos años. Esa parte, el resultado de una lucha de muchos grupos de la sociedad civil que han tratado de que el Estado reconozca estos derechos, ¿no? Porque que los reconozca, que los proteja. Es un asunto que lleva, a ver, te estoy hablando de 2014 antes, y los derechos de las audiencias ya están reconocidos en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, no tiene que extrañarnos o que sorprendernos. Esta Ley de Telecomunicaciones ordena al Estado el crear los lineamientos para hacerlos operables o materializables. Lo interesante es que bajo la idea de estos derechos de las audiencias, que buscan potencializar el ejercicio de todas y todos frente a, en el caso concreto, las concesionarias de radio y televisión, están creando un modelo con una línea de censura y de inhibición. Y si me permites, le voy a explicar a toda la audiencia, porque sí, porque efectivamente estos lineamientos tienen cosas positivas. Hablan de potencializar el acceso de todas y todos a los medios y de obtener derechos como pudieran ser el lenguaje de señas, traducción de aquellos programas que están en otro idioma, fortalece los controles parentales. Entonces, pues bueno, esas son cosas positivas que todas las personas que vemos la televisión y escuchamos el radio queremos. Pero ¿qué es lo que están creando? Un modelo sancionatorio y a partir de criterios discrecionales. Están metiendo unos artículos, que en concreto son el artículo 11 y el artículo 12, en los cuales se establece, por ejemplo, en el artículo 11,
establecen que todos los espacios informativos tendrán que distinguir de manera clara la diferencia entre información y opinión. Eso Ujú. es algo materialmente imposible. Imagínate, aparte, en esta plática que estamos teniendo en este momento, pues hay elementos que son información y hay elementos que son opinión. Claro. Y entonces los obliga a los concesionarios de radio y televisión a poner plecas y cortinillas distinguiendo una de otra. Pues bueno, imagínate lo absurdo de eso. Imagínate lo que vamos a convertir cualquier programa y cualquier espacio informativo. Aun cuando la Corte ya ha dicho que pues es muy difícil, bueno, la Corte la Corte en el sistema interamericano, ¿no? Ya han dicho que es muy difícil separar la opinión de la información porque están estrechamente relacionadas. Entonces, ese es uno de los ejemplos de las cosas absurdas que está imponiendo. Y no nada más absurdas, totalmente discrecionales, porque va a haber una autoridad que no es autónoma, que va a ser la que va a estar vigilando si efectivamente se pusieron estas plecas, se colocaron estas plecas y se colocaron estas cortinillas que permiten distinguir cuando estamos opinando o cuando estamos hablando, ¿no? Imagínense esto, ese es el primer punto. Pero ya con este punto decimos, híjole, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Y el siguiente punto, que también es muy delicado en cuanto a la parte discrecional de estos lineamientos, es que obliga a que todas las concesionarias no puedan difundir, y así lo voy a citar tal cual, información falsa, Ujú. información histórica como si fuera actual e Ujú. información descontextualizada. Entonces vamos una por una. La información histórica como si fuera actual, eso sí podría ser un parámetro objetivo de valoración, ¿no? O sea, eso sí es un tema fáctico que pudiéramos comprobar. Pero, ¿qué entendemos por información falsa? Y todavía con mayor, ¿no? Relevancia, ¿qué entendemos por información descontextualizada? Ujú. ¿Cuántas veces nos ha dado una noticia que se da en un contexto o bajo una percepción y que alguna otra persona o algún otro medio la da en otro contexto y con otra visión, ¿no? Pues es algo muy común, es algo que puede darse en el espacio periodístico. Entonces, imagínense el prohibir bajo amenaza de sanción, y ahorita pasamos al análisis de las sanciones, que los medios puedan hacer eso. Pues bueno, pues prácticamente elimina la labor periodística. ¿Cuántas veces no empieza una noticia con una investigación en la cual no se tiene tan claros los elementos, no se tiene tan claros el contexto y se va construyendo incluso sobre la marcha, ¿no? Y información descontextualizada. Yo he utilizado mucho un ejemplo. Hace unas semanas, no sé si se acuerdan que hubo un descarrilamiento en el tren interoceánico. Y muchos medios salieron con notas que decían eh, se descarriló el tren interoceánico. Y a los 2 días o al día siguiente, la presidenta de la mañanera dijo, no, no fue descarrilamiento, fue un movimiento y se Se salieron de la movió, ruta. se movió el vagón. Tal cual, así, Aurelio, se movió. Y entonces la pregunta es, ¿para una persona puede ser solo se movió? Y para otra persona eso es descarrilar. Entonces, vean la discrecionalidad en este tema del contexto. Y si fueran recomendaciones, ¿no? Deberán de promover la transmisión de noticias de manera contextualizada, pues bueno, podría ser un mecanismo de fomento de la veracidad y de dar certeza a las audiencias, pero no lo hacen como un tema de promoción, lo hacen como un tema sancionatorio. Ahí Ujú. está uno de los primeros focos rojos de estos lineamientos. Quiero hacer énfasis en eso de la discrecionalidad, pero que además, y que el tema no son los derechos de las audiencias, que como bien señalas, pues esos ya existen en la ley, ya están incluso en la Constitución. El problema no es ese, el problema es que quieren discrecionalmente aplicar sanciones sobre conceptos vagos y que el que aplique las sanciones sea un organismo de gobierno. Pues ahí es donde dices, ¿y cómo eso no es censura? Claro, expliquémosle a toda la audiencia, si me lo permites, Aurelio, le Adelante. explico qué es lo que pasa con la autoridad.
Hace unos años teníamos un Instituto Federal de Telecomunicaciones. Era un organismo constitucional autónomo. ¿Qué significaba esto? Estaba reconocido por la propia Constitución y se le otorgaba autonomía propia. Y entonces no dependía de absolutamente de nadie. El nombramiento de las personas que integraban este instituto era por parte del Congreso con un modelo complejo en el cual intervenía sociedad civil y intervenían varios actores para garantizar que no hubiera dependencia de estas personas con el poder político. Entonces, este instituto podía intervenir en ciertas determinaciones que tenían que ver con los medios tradicionales de comunicación. Pero este organismo, junto con muchos otros, fueron eliminados. Eran un contrapeso de las acciones del gobierno y tenía sentido que pudieran intervenir en ciertos temas de comunicación. Pero lo eliminan y crean una comisión reguladora de telecomunicaciones. ¿No? Ya este desdén por las autoridades y por los equilibrios y los contrapesos. Entonces dicen, no, no pasa nada, que se vaya y creemos ahora una comisión reguladora. Pero esta comisión reguladora la hacen dependiente de esta agencia de transformación, se llama Agencia de Digital se llama, Transformación ¿no? Digital, exacto, y Telecomunicaciones. Ujú. Y esta agencia, a su vez, depende directamente de la Presidencia de la República. Entonces, si lo vemos en una jerarquía y en una estructura piramidal, pues claramente dependen de quién, de la Presidencia de la República. Son órganos designados por la presidenta y ratificados por el Senado, pero bueno, el nombramiento viene de la presidenta directamente. Entonces, este órgano, a pesar de que se diga que tiene una especie de autonomía de gestión, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque dependen del poder político. Y entonces esta comisión es la encargada de supervisar el cumplimiento de los lineamientos. Esta comisión es la que puede iniciar de oficio cualquier procedimiento para verificar que las concesionarias cumplan con lo que se establece en la norma. Y, como bien señalas, es la que va a verificar el cumplimiento de normativas totalmente discrecionales que requieren juicios de valor. Entonces, si yo fui propuesta por la presidenta, mi cargo depende de una jerarquía que está estrechamente vinculada con la presidencia de la República. Yo emito los lineamientos, yo los apruebo, yo los diseño. Y además, yo puedo sancionar. Pues claramente tengo una línea, es obvio. O sea, a ver, es obvio que tengo una intención política determinada. Y en esa intención política yo voy a determinar de manera subjetiva, porque les insisto, los parámetros que establecen los lineamientos no hablan de términos objetivos. No es probar verdadero o falso, es analizar si está con contexto o sin contexto. Si se metió la cortinilla de opinión en el momento que se tenía que meter o se tardó 10 segundos y entonces no cumplió con las normas, ¿no? Y ahí es donde está un gran problema y un gran foco rojo. ¿Por qué? Porque no tengo un organismo autónomo e independiente que realmente quiera velar por el interés de las audiencias. Tengo un organismo que depende del gobierno federal que por obvias razones va a velar por los intereses del gobierno federal. Ujú. Mariana Calderón, esto que acabas de decir, bueno, lo comentábamos y lo voy a decir al público antes de entrar al aire, pues viene un modelo sancionador, decías tú al inicio, anunciado desde la mañanera, vamos, o sea, ya desde ahí había una línea muy clara, pero ahora ya desde la mañanera hablando de los temas sancionadores, la posibilidad de que se empiece a ver más allá, la propia presidenta se ha convertido un poco en su antecesor al nombrar ya a periodistas directamente, por ejemplo, nombró a Sergio Sarmiento, nombró creo que a López Dóriga también. Es decir, ya está particularizando para dónde va la línea, es decir, TV Azteca, la empresa enemiga de este gobierno, el periódico Reforma y el Universal, de los cuales dijo no reciben un convenio de este gobierno. Es decir, un Estado autoritario que lo está anunciando. Mónica, eso es gravísimo y es delicadísimo porque, a ver, la mañanera se crea bajo una falsa narrativa de libertad de expresión de la presidenta, bajo una falsa narrativa de un derecho de réplica de la presidenta.
sin entender, bueno, y más bien desde el gobierno de López Obrador, del presidente en ese momento, ¿no? Pero bueno, ambos han seguido el mismo patrón. Pero bueno, sin entender que hay una gran diferencia, incluso frente a los concesionarios de radio y televisión. Ellos son autoridad, no Ujú. son iguales. Los concesionarios son incluso particulares y las personas que trabajan en los medios son personas comunes y corrientes, que si bien pueden tener un micrófono, no tienen el poder del Estado. El, el cargo de la presidencia de la República es el más grande que existe a nivel nacional. Díganme si no pesa. Y lo mismo se replica a nivel estados, porque ahí todavía hablaremos un poco más adelante, es un foco rojo porque, a ver, realizar periodismo es una actividad de alto riesgo, ¿no? O sea, a ver, todavía el escenario es más complejo. Pero bueno, el peso de ser nombrado en la mañanera es, yo creo que un peso y una carga desproporcionada para cualquier persona, ¿no? Y entonces utilizar los instrumentos del Estado, que aparte se pagan con recursos de todas y todos, para mencionar e identificar de manera individual y personal a periodistas, a comentadores, a personas que realizan opinión política, es un tema muy, muy delicado. Muy delicado porque aparte pone en riesgo a estas personas periodistas. Indiscutiblemente los pone en riesgo. Entonces, pues bueno, no se puede seguir utilizando ese instrumento y mucho menos creando lineamientos o creando un modelo que si lo vamos poniendo todo y lo vamos sumando, pues claramente es un modelo censurador y sobre todo inhibitorio, ¿no? El miedo a que me mencionen en la mañanera, el miedo a que se me apliquen estos lineamientos, pues lo único que va generando es que los medios de comunicación vayan estableciendo una política editorial, perdón, de autocensura. Yo soy un medio, híjole, no vaya a ser que me mencionen en la mañanera, no vaya a ser que me pongan una multa porque incumplí con los lineamientos bajo un parámetro discrecional, pues mejor no demos noticias incómodas. Y hay que enfatizarlo, y no me voy a cansar de repetirlo, no hay nada más peligroso en una democracia que no tener libertad de expresión, ¿no? Eso se vuelve delicadísimo y el día que se nos acabe la libertad de opinar y de escuchar las opiniones de otros, en ese momento se nos acaba el modelo democrático y cualquier posibilidad de incluso de ejercer el derecho al voto. Así es, y abonando en esta afirmación sobre la intención autoritaria que hay detrás de esto, pues la propia Claudia Sheinbaum dejó ver que ella no quiere que se quede al nivel de los concesionarios de radio y televisión, sino que lo quiere extender a los medios impresos, a los periódicos, porque todavía hay, y las revistas, y a los portales de Internet, lo cual ya es otra cancha, porque sí, los concesionarios de radio y televisión son eso, concesionarios de un espacio radioeléctrico que le pertenece al Estado. Pero los otros medios son medios privados y resulta que el gobierno también quiere tener férula, quiere dictarles qué sí y qué no pueden publicar. Eso sería Es muy gravísimo. peligroso, ¿no? Claro, y como bien lo dices, la presidenta hizo esa declaración. Espero la haya dicho nada más, lo voy a decir de forma muy coloquial, por decir, ¿no? Esperemos que lo haya dicho por decir. Y también en línea con esto, a ver, hay algo muy grave. Han salido a defender estos lineamientos, pues tanto la presidenta como la consejera jurídica, como el titular de la Agencia de Transformación Digital, diciendo, no queremos censurar, se los prometemos. No queremos censurar y no queremos inhibir, y estos lineamientos son buenísimos. Y lo primero que hay que decir, también es de forma muy coloquial, es una frase y un dicho que me gusta mucho que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, si esa no es su intención, ¿para qué ponen el contenido que estamos viendo? ¿No? Y Así es. claramente entonces, cuando analizamos los lineamientos en el fondo, sí vemos que está escondido un modelo represor. Claramente es un modelo represor. Y regresando a lo que tocabas, Aurelio, si lo trasladamos a el Internet y a las redes sociales,
es el acabose, porque vamos a llegar al absurdo de poder sancionar a las personas. Ya lo vimos con lo que pasó con dato protegido. Es un instrumento del Estado creado con un fin muy loable, muy deseable, muy necesario, pero que se está utilizando como un instrumento de censura y de inhibición. Entonces, lo mismo está pasando con estos lineamientos. Bajo una visión de protección a las audiencias, de derechos que han sido peleados por muchos grupos de la sociedad civil, están creando un modelo que va a permitir que pase exactamente lo mismo que pasó con dato protegido. Eventualmente, si esto lo extienden a servicios de Internet y a redes sociales, va a permitir que nos puedan sancionar a todas y todos. Ya dijeron, no es Y nuestra ya no solo a intención. medios, ya no solo a medios, Ajá. también a cualquier ciudadano. Ya no solo estas empresas malísimas que siempre nos han pintado, que son estas concesionarias de televisión, no, ya también a las personas que día a día hacen ejercicios de comunicación, de informar. Entonces, no podemos permitir que aunque diga el gobierno que no es sin intención, se creen instrumentos. Porque aparte, esto es bien interesante. Las normas no se pueden diseñar bajo una buena intención del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno en turno no puede decir, vamos a aprobar una ley, a aprobar unos lineamientos, pensando en que nosotros somos buenos y no las vamos a aplicar con un fin perverso, porque nunca sabes las vueltas que da la vida. Las leyes o la normatividad tiene una intención de permanencia. Y si el que llega las aplica y tú diseñaste una ley con un fin muy amplio que puede ser aplicada perversamente, pues tal vez tú no lo haces, pero el siguiente sí. Que yo aquí dudaría, y voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Yo no creo que su intención sea no censurar o no inhibir, porque claramente las noticias que hemos visto en los últimos meses nos muestran que el gobierno ha cometido muchos errores muy graves y que está involucrado con temas muy delicados. Y se ha dado a conocer mucha información que ponen en entrejuicio pues su verdadera intención de cambio social, y va dirigiendo más el análisis a una intención de corrupción, a una intención de involucramiento con crimen organizado. Y eso ha hecho que muchas personas no estén conformes y estén levantando la voz en contra del gobierno, ¿no? Entonces, pues no hay nada más importante que tener información, discutir, debatir, analizar, y estos lineamientos pueden empezar a disminuir la capacidad que el día de hoy tenemos para tales efectos. Pues sí, simplemente por miedo, como decías tú, porque no sabemos ya en esta dimensión de lo que se han atrevido a hacer ante el miedo de lo que se está diciendo, de lo que es real, pero a veces que no se puede probar. Por ejemplo, si alguien difunde posible carpeta de investigación de Rocha Moya, ¿no? Que le filtró, no decir, no, pues a ver, si no tienes pruebas, pues te voy a sancionar. Entonces aquí de lo que se trata es el lineamiento de prohibido informar, ¿no? Prohibido informar lo que a mí no me convenga. Y en ese sentido yo te pregunto, porque pues se han alzado muchas voces, las voces pues también que son de los propios medios, periodistas, ahora medios impresos y todos, como decíamos, todos los ciudadanos ya somos, ¿le ves viabilidad real a esta propuesta en tiempos yo creo que muy desafortunados? Desgraciadamente, mi respuesta muy rápida es sí, Mónica. Me encantaría pensar que no, y ojalá me equivoque, y me va a encantar poder admitir y decir, ay, qué equivocada estaba, pero la historia reciente nos muestra que cada vez que someten algo a intervención de la ciudadanía, a una especie de espacio público de opinión, como fue con la reforma judicial, como fue con la reforma electoral, pues no pasa nada. O sea, la determinación ya la tienen. Y es una especie de simulación de parlamento abierto, ¿no? Para que las y los ciudadanos participemos y supuestamente digamos que consideramos, pero pues siempre nos ganan a muchos, o sea, siempre se impone la voluntad del gobierno. Entonces, espero estar equivocada y espero sí el ejercicio de consulta popular de estos lineamientos. Digo, y perdón, le llamo consulta popular, no es el término correcto jurídicamente, pero es el término coloquial porque están Ujú. sujetos a consulta y nos podemos meter todos a opinar.
Me encantaría pensar que sí va a tener impacto. Y les insisto, no dejen de hacerlo. O sea, sí vayamos, metámonos, opinemos, pero no estoy segura que nos vayan a hacer caso. Yo creo que la determinación ya está tomada. Si lo contrario sucede, de verdad me va a encantar decir qué equivocada estaba. Pero bueno, entonces sí creo que puedan pasar y sí creo que van a pasar. Ya tendremos que diseñar estrategias de litigio estratégico y ver qué hacemos para poderlos aminorar y luchar en contra de ellos. Y hablabas ahorita, como contexto tu pregunta, de las sanciones. Y, y les voy a contar el tema sancionatorio de estos lineamientos que no les había precisado. Y esto solo muestra que claramente tienen una intención de inhibir, porque se establece la posibilidad de multar a las concesionarias con entre el 0.01 y el 1% de los ingresos acumulables. Esa cantidad es una barbaridad. Y aparte me dicen, bueno, está bien, te ponen un 1%. Las concesionarias en la ideología del gobierno en el poder son multimillonarios y un 1% no les afecta. Pero está tan mal la ley que no se establece si esa multa es por una irregularidad o si te pueden imponer una multa del 1% por todas las irregularidades que te advierta esta comisión reguladora. Entonces, insisto nuevamente, la comisión reguladora depende de presidencia, tiene criterios ambiguos para poder valorar contexto, para poder valorar la diferencia entre opinión e información, etcétera, etcétera, y puede iniciarte proceso cada vez que quiera, por cada una de las cosas que determine. Y te puede poner esta multa que les acabo de mencionar, te puede graduar la multa entre el 0.01% hasta el 1%. Entonces, si tengo una empresa concesionaria que constantemente está dando información que no me conviene, pues le inicio un proceso por cada, o sea, imagínense una concesionaria, cuántos programas no tiene que pueden incurrir en irregularidades y en criterios ambiguos, y entonces te inicio un procedimiento por cada una. Y pues claramente van a reventar a la concesionaria. O sea, claramente está el modelo diseñado para tales efectos, aunque ellos digan que no es su intención, que nada más es buena onda para apoyar a las audiencias. Pero, pues, camina como pato, hace como pato, ¿no? Pues, ¿qué es? Pues un pato. O sea, claramente, por más que digan lo contrario, estos lineamientos tienen una línea muy clara y se corrobora con la multa que les acabo de precisar, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos no pasen. Y yo creo que hay que levantar la voz, hay que unirnos, porque aparte, el derecho de las audiencias es bien interesante y en términos de libertad de expresión, hay que proteger tanto nuestra libertad de hablar, pero también se protege la libertad de los demás de escuchar. ¿No? Entonces, aquí en estos lineamientos se están mermando las dos. La capacidad que tienen muchos de poder hablar a través de estas concesionarias y sobre todo la capacidad y el derecho que tenemos todas y todos a escuchar lo que tengan que decir. Ya nosotros diremos si están bien, están mal, pero escuchar lo que tengan que decir. Así es, y voy a un punto que tú planteaste en la columna que publicaste esta semana y que además aprovecho la ocasión para solicitarte si la podemos también reproducir en la clave en adelante, nos harías un gran honor. Cuenta con eso, claro que sí, toda suya. Honrada. Gracias. Pero eso que planteas de, ¿y si la presidencia también respeta los derechos en las audiencias? Porque resulta que en la mañanera pasan por encima de los derechos de las audiencias consuetudinariamente. Mienten, sacan de contexto la información. El tema del video de Sergio Sarmiento, que es un programa de hace 26 años, era una mesa de periodistas que ocurrió hace 26 años en CNI, y donde Sergio Sarmiento estaba hablando de otra cosa, estaba hablando, sí, los medios a veces mienten, pero estaban hablando de otro contexto, era rumbo a la elección presidencial del año 2000, pero el gobierno lo presentó como si fuera un hecho de hoy. Exactamente
pasando por encima de lo que ellos mismos están planteando como sus lineamientos. Y cuando la reportera de Proceso, Dalila, le cuestionó a la presidenta esto precisamente, si la presidencia se sometería a los mismos parámetros, Sheinbaum dijo que eso solamente para los medios, que ellos tienen la mañanera para informar al pueblo, y se aventó toda la demagogia de la que es capaz. Pero nos queda claro que ellos no pretenden someterse a estos mismos parámetros. Pues qué cosa, ¿no? Gravísimo, Aurelio, gravísimo. A ver, y mira, justo ese es el tema o la controversia en el derecho a las audiencias. Tenemos estas concesionarias grandes con todo el poder de tener un micrófono enfrente. Frente a las audiencias, tanto como colectivo como de manera individual. Y yo creo que el derecho más fuerte o más valioso que se ha reconocido el derecho a las audiencias es el derecho a réplica. Frente a estas grandes concesionarias y este micrófono tan poderoso, el derecho a réplica permite que frente a información falsa que se da sobre una persona, pueda esta persona ir en las mismas condiciones, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, a hablar y decir los hechos que son ciertos o los hechos que son su verdad. Este derecho está reconocido en una ley y es obligatorio para todas las concesionarias. Y es más, se ha extendido para muchos medios digitales. Hay muchos espacios que si tú les escribes o reclamas y presentas un escrito, oye, la información que diste es falsa, dame a derecho de réplica, lo hacen. Muchos, porque justo porque se trata de proteger el derecho a las audiencias, que insisto, son derechos que se tienen que potencializar, no tienen que servir para restringir la libertad de expresión, sino para potencializarla. Y desde el año 2022, en el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, identificamos pues que, bueno, que la mañanera era un tema muy delicado que estaba afectando incluso a los comunicadores y a las personas que daban noticias. Entonces comenzamos a presentar una estrategia de derecho de réplica, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos callar a nadie. No queríamos callar a la mañanera. El presidente podía hablar y podía generar ese espacio, aunque muchas personas no estaban de acuerdo porque estaba pagado con recursos públicos y increpaba, pero dijimos, bueno, si queremos un país de derechos, pues fomentemos otro derecho. O sea, frente a la transgresión de un derecho, pues más derechos, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer. Y a la fecha hemos presentado ya muchos derechos de réplica. Y desde el gobierno de López Obrador y actualmente el gobierno de la presidenta Claudia no han dado respuesta a uno solo. Tenemos varios litigios abiertos porque en contra de esa falta de respuesta hemos presentado amparos y la presidencia de la República de manera sistemática hace todo lo posible por dilatar los procedimientos, porque caigamos en errores, porque nos cansemos. Lo único que no quiere es garantizar el derecho de réplica. Y es un derecho muy sencillo. Si una persona solicita el derecho de réplica, le das el mismo tiempo que tú le dedicaste a dar cierta información. No habría nada más democrático, nada más protector de los derechos de las audiencias que la presidenta diera un espacio para que las personas que son mencionadas en la mañanera pudieran ejercer su derecho de réplica. Porque aparte hay algo bien importante, no se le tiene que dar a todo mundo. El derecho de réplica no es para dar una opinión, es para hablar de hechos. Entonces, das un hecho que no es cierto, como lo que estás diciendo, Aurelio, de el programa de Sergio Sarmiento, ¿no? Es un hecho que no es un programa actual, que fue un programa que de años atrás, y entonces podría ir Sergio Sarmiento a hablar y a decir, no, esto se sacó del contexto, los hechos son los siguientes y listo. Y entonces las y los ciudadanos podríamos obtener la información real o incluso contrastar las dos informaciones y de manera libre decidir cuál es la información que queremos, cuál es la información que creemos, cuál es la información con la que nos quedamos, contrastando todas, la buena, la mala, y ya habrá muchas personas que crean que lo que dice la presidenta es cierto y otras personas que crean que lo que dice Sergio Sarmiento es cierto, o sea, o los hechos o la valoración que cada quien le quiera dar. Ujú. Eh, Mariana, fíjate que yo le voy a dar un pequeño, pero pequeñísimo giro que tiene que ver con lo mismo de los malos imitadores que han tenido esta línea de la represión a los medios de comunicación y del control
¿no? Y de la persecución. Hablamos de estados como Campeche, estados como Puebla, bueno, así infinidad de gobernadores, sobre todo de Morena. Como Eh, Veracruz también. y voy a Veracruz porque fíjate que en este contexto de tanta violencia, ¿no? De tanta persecución, y ya ni hablar de Veracruz, que tú sabes que es el epicentro de algo muy, muy feo en los últimos años de violencia contra los periodistas. La actual gobernadora de Veracruz acaba de plantear que se realice un censo de periodistas. Lo dijo sin mayores argumentos, sin mayor, pues, ¿cómo te diré? Detalles de por qué realizar este censo. Bueno, parecía una buena intención, pues obviamente se le vino todo el mundo encima, y más en un estado como Veracruz. Y ahora ella dice que la propuesta fue de periodistas, no dio nombres, bueno, al menos no lo sé yo, y si De lo los sé. que luego se aparecen ahí en su conferencia, así más Sí, o menos como los moléculas de exacto. Palacio Nacional, Van a así más o aparecer, menos. van a aparecer de esos que van ahí a pregunta expresa decir que ellos lo propusieron, pero sí suena preocupante que un estado como Veracruz, bueno, tenga esta respuesta de la gobernadora en unos momentos, repito, muy, muy delicados. Tu opinión, por favor. Delicadísimo, Mónica, porque aparte, pues bueno, lo que pasa a nivel federal tiene mucho más visibilidad y desgraciadamente lo que pasa a nivel de los estados no tiene esa magnitud. Y la mayoría de los periodistas que han sido asesinados en los últimos años es a nivel estatal. Realizar, lo digo mucho, pero periodismo es una actividad de alto riesgo. Desgraciadamente, los reportes de artículo 19 muestran que es una actividad muy vulnerable. Es heroica la labor que están haciendo las personas para podernos informar. Y bueno, evidentemente esta propuesta me parece totalmente absurda, porque aparte, vámonos a un tema técnico y preguntémosle a la gobernadora qué entiende por periodismo, ¿no? ¿Quién es periodista? Porque los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy amplios y Ujú. dicen que se puede incluir en la labor de un periodista a las personas que informan, a las personas que opinan. Es muy amplia. Entonces, muchas personas, incluso en redes sociales, que realizan un ejercicio de comunicación constante sobre hechos públicos, podrían llegar a ser considerados periodistas. ¿Y cuál es la intención aquí? ¿Los vas a proteger? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Cuáles son las estructuras de protección? Porque hemos visto que muchos periodistas a nivel estatal solicitan la protección de los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y a periodistas. Nunca llegan, no llegan a tiempo y muchos incluso tienen más miedo de solicitarlas que de vivir sin ellas, ¿no? Aun cuando su vida o su integridad puede estar en peligro. Entonces es un instrumento muy complejo, porque ¿qué implica el censo? Que les vas a dar tu nombre completo, que les vas a dar tus datos personales. ¿Quién los va a resguardar? ¿Ok? Porque aquí entonces vamos a empezar a involucrar otros temas. ¿Quién los va a resguardar? ¿Y quién va a verificar que se resguarden correctamente esa información? Porque ya no tenemos ni INAI ni organismos públicos locales encargados de la protección de datos. Entonces, como se ha desmantelado toda estructura de contrapeso, pues el día de hoy se abren ante cualquier propuesta una serie de aristas imposibles de cumplir, ¿no? Entonces, te insisto, el primer paso sería definir, bueno, ¿y quiénes son los periodistas? Bueno, número uno, perdón, paso antes. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? Número Dijo la dos, gobernadora, para que haya orden. exacto, ¿y qué orden? Cualquier cosa, así dijo ella, ¿No? cualquier cosa que eso Exactamente. signifique, ¿no? Para que haya orden, o sea, como que sepamos quiénes son los periodistas. O Y sea, aparte, ¿por qué te tienen que ordenar? Digo, al ujú, fin de cuentas, Así eh, es. incluso los medios independientes tienen estructuras ujú. medianamente formales para poderse identificar. Y te voy a decir la verdad, las y los periodistas se están cuidando mutuamente. O sea, creo que el gremio generalmente tiene mucho más contacto y mecanismos de protección entre ellos y le van a tener, creo que, mucho más confianza a sus pares o a otros medios que al gobierno. Que ese es el siguiente punto, ¿no? ¿Quién le va a confiar
sus datos personales al gobierno. ¿Cómo los van a cuidar? ¿Es para protegerlos? ¿Y quién los va a proteger? ¿Cómo los va a proteger? Entonces, no, bueno, se me hace una iniciativa, pues por el contrario, muy peligrosa, o sea, y sin sustento. Y tenemos que, las personas que están en los gobiernos, tienen que dejar de tener iniciativas creativas si no tienen un fin y si no tienen claridad de hacia dónde van a llegar y no tienen una línea clara de política pública que le dé sentido. Nada más decir, ay, quiero un listado de periodistas para protegerlos y para saber quiénes son. Pues sí, pero y constrúyeme todo el andamiaje que se requiere para que un Estado pueda implementar una efectiva política de protección al periodismo. Así nada más dicho, pues no tienes, si no me creas todo el modelo. Que es lo mismo, y perdón que regrese, el tema de los lineamientos. Claro. Hay una buena intención, pero desmantele toda la estructura que le podía dar sentido a esto, un organismo constitucional autónomo. Entonces, sin infraestructura, sin algo de donde se pueda orquestar un modelo adecuado, no va a servir. Y exactamente igual nos va a pasar con esta iniciativa, digo, espero que no la implemente, pero si la quisiera implementar, pues necesita construir un andamiaje público para poderle dar sentido y operatividad a cualquier iniciativa de buena intención. Pero bueno, qué miedo. Yo creo que ninguna persona se aventaría a registrarse. Pero es incluso redundante porque el gobierno del estado de Veracruz, desde el sexenio pasado, cuenta con un padrón de medios. Todos los medios que aspiran a tener un convenio publicitario con el gobierno del estado o incluso con otros organismos que lo exigen, se tienen que registrar en ese padrón. Entonces, ellos ya tienen un padrón de medios. Entonces, desde ahí ya resulta absurda la propuesta. Pero además, este censo del que hay algún periodista se le ocurrió plantearlo y la gobernadora dijo, sí, qué buena idea. Quiere que lo lleve a cabo en la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, la CEAP, que es un organismo autónomo en el papel, pero que es completamente sumiso y servil al gobierno, al ejecutivo, y particularmente en este sexenio es una cosa de vergüenza lo abyectos que son ahí, porque en vez de hacerle recomendaciones al gobierno por la situación de vulnerabilidad y la violencia, regaña a los periodistas porque no se cuidan, ¿no? De ese vuelo, esta comisión, ¿no? Y quiere que lo lleve a cabo esta comisión que no, ni siquiera tiene el presupuesto para hacer algo así. Entonces, más bien lo que pareciera, y retomando una pregunta que nos hace David Uscanga aquí del público, ¿para qué quieren todos esos datos en realidad? Porque los que tienen son de medios. Aquí lo que quieren son los datos personales de cada periodista. Para controlar y para inhibir. Y ese es el problema. Por eso, a ver, cuando desde el gobierno se dice, es que la comentocracia que quiere debilitar a nuestro movimiento, no, lo único que vemos es varias personas de manera individual identificando y haciendo una sumatoria de hechos que nos permiten concluir que claramente hay una intención de censurar y de inhibir. ¿Por qué? Tenemos, insisto, desaparición del organismo constitucional autónomo, presión desde las mañaneras, publicación de lineamientos, o bueno, intención de publicar lineamientos. Hechos como estos, recabar un padrón de periodistas, pues claramente hay una intención de controlar, hay una intención de dominar toda la información, de tener control sobre las personas periodistas y poner instrumentos del Estado para irlos inhibiendo para que desarrollen su actividad. Imagínense el miedo, bueno, más bien, pues, yo creo que todas las personas, ustedes empezando, que son valientes y están involucradas en el ámbito periodístico, pues que tengan sus datos, que tengan control de absolutamente todo lo que hacen. Pues ya mejor nos callamos y dejamos de opinar, ¿no? Nos Entonces, esta dedicamos a otra sumatoria es la cosa, que... ¿no? Sí, pero Mariana, bueno, a ver, sí, sí, perdón. sí, sí, no, te decía que tomando en cuenta todo este análisis tan claro que has hecho,
pues estamos en un claro camino al mayor riesgo democrático de los últimos años, hablando en temas de comunicación, porque pues quieren callar a todos, vamos, a punta de amenazas, porque nadie se quiere poner en riesgo, nadie quiere pagar multas. Yo no sé si incluyan en determinado momento ir a la cárcel o quitar concesiones de televisión. Sí, y sabes qué, Mónica, creo que aquí, a ver, han pasado muchas cosas en las que las y los ciudadanos no necesariamente nos hemos involucrado. ¿A qué me refiero? Se cambia la estructura del Poder Judicial, Ujú. eh, los temas electorales. Muchas veces todos estos temas son como ajenos a nuestra vida cotidiana, pero la libertad de expresión es algo totalmente nuestro. Y, y además nos deberían de indignar la simple intención de poder aprobar estos lineamientos. ¿Por qué? Porque nos están asumiendo que no podemos distinguir entre una cosa y otra. El argumento detrás de esto es que los medios malos les están dando información falsa. Los medios que están en contra de nuestro gobierno les están dando información que no deben escuchar. Y eso es asumir que las y los ciudadanos no tenemos la capacidad de discernir entre una cosa y otra, ¿no? Las audiencias podemos escuchar absolutamente todo y decidir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. La gente que ve este espacio es porque quiere escucharlos. Y si no les gusta lo que están oyendo, ¿qué van a hacer? Cambiarle. Digo, no le cambien, por favor, no se vayan. Pero bueno, si no les Pero gusta, tienen esa prerrogativa. claro, ese es el poder que tienen las audiencias, ese es el poder que tenemos las y los ciudadanos. Ver lo que queremos ver, escuchar lo que queremos escuchar. Incluso muchas veces no estamos a favor de una idea y la escuchamos por obtener diferentes puntos de vista. Y eso es lo rico en cualquier sistema democrático, ¿no? Tener muchas opiniones, tener una pluralidad de ideas, de análisis y poderlos confrontar. Y hay personas que nada más escuchan una tendencia y es muy válida porque lo hacen de manera libre. Y hay personas que escuchan varias y hay personas que escuchan de otra tendencia. Entonces, pues ese es el ejercicio democrático más grande que existe. Y lo quieren acotar. Y nos quieren decir qué pensar. Y nos quieren decir cómo pensar. Y quieren que se difunda una sola forma de opinión. Una sola verdad, un solo contexto, una sola idea. Y que se vayan acotando los análisis que se van haciendo respecto a la información. Entonces, creo que esto nos debería de indignar. Que no, o sea, no de ofender. Oye, ¿cómo? ¿Cómo quieres restringir que yo pueda oír absolutamente todo? Si no es que sea tonta. O sea, si no me tienes que decir nada más qué información es, yo sé distinguir cuando una persona está manipulando la información. Yo sé distinguir cuando se está dando información falsa, ¿no? ¿Cuánta información hay en redes sociales que a veces vemos y decimos, ay, no, esto seguro es una fake news, ¿no? Seguro esto es, pues bueno, pues así tiene que ser el ejercicio de las audiencias, totalmente libre y con la posibilidad de escuchar absolutamente todo, porque tenemos la capacidad de poder identificar lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es una buena opinión, lo que no es una buena opinión y de cambiarle. Es el interés del medio el garantizar nuestros derechos, porque el medio debería de ser o es el que tiene interés de que lo veamos. Así es, tal cual que la propia Claudia Sheinbaum cuando respondió sobre si ellos se ajustarían a los mismos parámetros, su respuesta fue, si no les gusta la mañanera, que no la vean. Pues ahí tiene la solución y sin lineamientos, ¿no, Mariana? Si no Igualito, te gusta el medio, lo que no lo veas, si es tienes, tendencioso, cámbiale. Claro. así es, ¿no? Pero ante lo que estamos es más bien ante una intentona en víspera de un proceso electoral, porque me queda claro que ese es el tema, las elecciones del año que entra, lo que quieren es bajarle el nivel a las críticas para que no les afecten políticamente, aunque pues, luego ni cómo ayudarlos, como el caso este de las diputadas poblanas, que bueno, pues solitas se dispararon en la boca, ¿no? Pero finalmente lo que quieren es que no se pueda hablar de nada que les pueda afectar política y electoralmente
como el caso de los narcopolíticos, que es lo que los trae azorados, ¿no? Particularmente me parece que por ahí va, y que incluso hay quien sugiere que el haber sacado este tema ahora es parte de lo mismo, es parte de llevar la discusión a algo diferente que no sea la narcopolítica. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Tienes toda la razón porque casualmente en las últimas semanas hemos visto el incremento de menciones a periodistas. Lo señalaban al principio de esta plática. Eh, Claudia, la presidenta Sheinbaum, no tendía a hacer menciones personales de periodistas. No tendía, o sea, era más moderada en cuanto a esto. Y en las últimas semanas hemos visto que ahora sí lo está haciendo, está replicando el modelo del presidente López Obrador, en cuanto está señalando, y lo voy a poner con comillas, adversarios políticos, ¿no? Me choca esa palabra, pero bueno, es la que uso. Este, y, y Aurelio, justo lo que tú dices es la realidad. Quieren distraer la atención de los temas realmente relevantes. Y los temas realmente relevantes es que cada vez hay más evidencia de lo involucrado que está el crimen organizado con el gobierno. Y eso es muy problemático porque estamos a un mes, 5 días de que inicie el proceso electoral. Y va a ser muy delicada la participación, que esperamos no exista, pero bueno, los indicios marcan otra cosa, del crimen organizado en el proceso. Eso puede ser peligrosísimo. Y entonces, claramente, como señalas, la narrativa va a estar totalmente enfocada a estar denunciando ese tipo de actos. Y ya la elección 2024 tuvo temas muy relevantes de asesinato de personas candidatas y de actividad en las campañas por parte del crimen organizado. Sinaloa fue un caso terrible donde hubo mucha evidencia de cómo participó el crimen organizado en el proceso electoral. Y dada la tendencia que hemos visto en los últimos 3 años, pues podría darse el caso de que se replique el modelo de Sinaloa en muchos otros estados. Y claramente el gobierno no quiere que esto se dé a conocer y quiere mantener el control de la comunicación. Y también hay que decirlo, en puerta la elección 2027, que va a ser un gran laboratorio para la primera presidenta mujer de México, hay que decirlo, el primer gran laboratorio electoral y que ella quiere controlar este, pues las instituciones están ahí arropándola, vemos unos silencios impresionantes, una actitud del INE de callar partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Ante críticas como esto del PRI, de que no hablaran del narcogobierno, es decir, les está doliendo mucho ya la narrativa camino al 2027. Y yo creo que también esto, aparte de distraer, tiene que ver con la búsqueda desesperada, pues de prohibir informar. Perdón que lo repita, pero sí. Y es que tienen un problema muy serio. Si cambia la composición de la Cámara de Diputados, Mm. se van a tener que sentar a negociar, escuchar, a aceptar otras opiniones, ¿no? A hacer lo que toca en cualquier sistema y modelo democrático, ¿no? Que es a generar controles, equilibrios, atender a minorías, escuchar a minorías, y no están dispuestos, no lo quieren hacer. Tienen pánico de tener que, que escuchar a las minorías parlamentarias. Entonces, por eso están activando todos los instrumentos del Estado para que no exista un cambio en los números de la Cámara de Diputados. Y ahí es donde tenemos todos que parar las antenas y estar alertas y sacar nuestro sentido democrático. ¿Por qué? Porque esté el gobierno que está en el poder. No hay nada más sano para una democracia que tengan un Congreso equilibrado que permita pues, el cabileo, ¿no? Que permita el debate parlamentario, que permita la conciliación, la negociación, la confrontación de opiniones y el poder generar intereses en común en los que, si bien se escuche la voluntad de las mayorías, también se proteja
a las minorías. Y no estoy segura que el gobierno esté dispuesto a hacer eso y quiera hacer eso. Pero cada vez, derivado de las noticias que hemos tenido de la realidad del país, pues se ha visto que pueden cambiar esos equilibrios al interior de la Cámara de Diputados. Bueno, Pues, y de los congresos locales, ¿eh? Bien importante. es bien, De- bien importante, sí. sí. Tenemos aquí dos preguntas, una que me hicieron por vía WhatsApp, es el académico Martín Aluja, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, nos dice ah, si es cierto que este modelo que quieren imponer es otro caso más de la adopción de esquemas chavistas importados de Venezuela y Cuba, como ya fue el caso de los libros de texto, y otros casos en los que hay evidencia de que se han emulado esquemas importados de regímenes muy autoritarios. Y por otro lado, nos pregunta David Uscanga, ¿cuál sería su opinión sobre cómo se puede medir la capacidad de la audiencia para identificar la información? Me imagino que se refiere a información falsa y verdadera. Muchas gracias a Martín y a David por sus preguntas. En primer lugar, no conozco a detalle jurídicamente la protección de los derechos de las audiencias a nivel Venezuela. Lo que sí tengo identificado es que uno de los pasos que siguieron en el gobierno venezolano para llegar a donde están fue el empezar a limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Claramente empezaron a establecer políticas de censura y de inhibición a los medios que no compartían la ideología con el partido en el poder y empezaron a fortalecer a los medios que eran totalmente afines, al grado tal que terminaron desapareciendo los medios críticos. Y los únicos medios que permanecieron son aquellos que estaban involucrados directamente con el gobierno. Entonces, desconozco si lo hayan metido a través de lineamientos, la verdad es que sería responsable de mi parte afirmarlo. Sé que muchas personas han dicho que sí, que muchas personas han afirmado que exactamente se emitieron lineamientos con esta intención. A mí no me consta. Lo que sí sé es que el modelo de comportamiento del gobierno fue tratando de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, presionando de manera administrativa a los medios críticos al punto de desaparecerlos, ¿no? Que permiten estos lineamientos empezar a generar mecanismos de presión que pudieran llevar a eso. No lo puedo afirmar, pero por lo menos el instrumento se está poniendo en la mesa para poderse ejercer cuando lo consideren oportuno. Y con relación a la pregunta de David, a ver, tenemos que asumir, David, que en cualquier sistema democrático las y los electores tenemos la capacidad de discernir libremente. Y entonces, bajo este análisis, pues pudiéramos identificar cualquier información y la diferencia entre información falsa, información correcta, información veraz o información o opinión, ¿no? La distinción entre información y opinión. Ese ejercicio nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es el eje rector para poderlo hacer? El tener un sistema de educación sólido. Las herramientas que nos da el sistema educativo nos permiten poder tener más elementos para poderlo hacer. Desgraciadamente, el tema de educación, hemos visto, que creo que también señalaba Martín, que ha tratado de ser controlado por el Estado. Una educación plural, abierta, equitativa, igualitaria, con un sistema sólido, pues nos permite fácilmente poder discernir entre una cosa y otra. Y si no, también elegir a que queremos vivir en el engaño, que también eso es una elección y es muy válida. Claro. Puedo decir, a mí no me importa que en la mañanera se mienta todos los días, yo elijo libremente escucharla, creer absolutamente todo lo que pasa y vivir feliz con esa creencia. Esa también es una elección válida en cualquier sistema democrático. Conozco uno que Entonces, otro. exactamente, sí, sí, hay muchos, ¿no? Pero también Sí, de hecho. es muy Sí, sí. válido. La parte crítica, pues sabemos unos que nos encanta vivir en ese lado, hay otras personas que prefieren vivir creyendo una cierta ideología y que la ideología me limita o me pone una marca para yo nada más identificarme con ciertos elementos. Entonces, eso también es válido, eso también es una elección. Y aquí la línea es la libertad de poder decidir
que escucho, que no escucho, que digo y que no digo, y que no haya un Estado que controle eso. Sin duda. Y nos agrega Lulú López, la CEAP es anodina. Ya. Ni qué más agregar. Mariana, Lo ha dicho. te queremos agradecer mucho tu tiempo esta noche y quisiéramos concluir con, pues, un diagnóstico de lo que viene. Eh, Pareciera que, pues, esta consulta es solamente taparle el ojo al macho, es intentar decir, si les preguntamos, lo dejamos tal cual como se nos dio la gana, pero si les preguntamos y con la mayoría que tienen en las cámaras, pues ahorita lo pueden sacar. ¿Y qué pasa después? ¿Qué hacemos los ciudadanos, las audiencias, los medios? ¿Qué nos tocaría? ¿Qué podríamos hacer? Fíjate, Aurelio, te voy a comentar algo que es bien interesante para todo tu auditorio. Ni siquiera se va al Congreso. Es facultad No, no, de es verdad. exactamente de la propia autoridad administrativa. Ujú. Entonces, quien los puede Es aprobar un decretazo, ¿no? es exactamente, tal cual, esa es la palabra adecuada. Entonces, ni siquiera necesitan dar instrucciones a los legisladores, ¿no? Pasa Ujú, solito. ujú. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, nosotros que nos dedicamos al litigio estratégico, vamos a tener que diseñar una estrategia de litigio. Evidentemente va a ser una estrategia mucho más compleja porque tienes que identificar muchos amparos, lograr que se determine la inconstitucionalidad de los lineamientos por 5 eh, criterios y lograr que haya después una declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces hay una serie de elementos, pero a mí me han preguntado mucho qué podemos hacer. No dejar de opinar y no dejar de escuchar y no dejar de participar. Tenemos que impulsar a los medios a que no se inhiban, ¿no? Tenemos que exigirle. Aquí es donde todos nos tenemos que unir porque tenemos que defender nuestra libertad de expresión. Les insisto, el día que se nos acabe la libertad de expresión, ahí sí ya no tenemos absolutamente nada. Entonces participamos, perdón, no tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo de alzar la voz y no tengamos miedo de apoyarnos entre nosotros. A ver, cuando una persona alza la voz, apoyemos a esa persona, porque el día de hoy le pasa a mi vecino, mañana me pasa a mí. Entonces, seamos solidarios y seamos participativos y generemos esta unidad y comunidad que tanto necesita nuestro México. En la medida que nos solidaricemos entre nosotros y nos unamos para levantar la voz, creo que vamos a poder lograr más cosas. Pues ahí está. Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, te agradecemos muchísimo tu participación en la clave esta noche, que sea alguna de muchas más que podamos seguir teniendo y ya quedamos con lo de la columna, ¿eh? Ya quedó. Feliz de la vida. Muchísimas Gracias, gracias. Mónica. Gracias, Aurelio. Y gracias a todas y todos. Es un honor estar con ustedes. Mi reconocimiento por este espacio. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.